y agradecemos su asistencia. Para dar inicio, para dar la ceremonia de inauguración, tenemos a la doctora Estela Solís Gutiérrez, que es la coordinadora de posgrado e investigación de la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC. Sin embargo, antes de pasar a la inauguración oficial, tenemos un mensaje de bienvenida por parte de la doctora Esperanza Viloria Hernández, que es la líder del cuerpo académico, psicología y educación, que somos los que estamos organizando el simposio. Entonces, le pasamos la palabra a la doctora Esperanza, si es tan amable de compartir su mensaje, por favor. Sí, muy buenos días. Todos estamos muy contentos por la posibilidad de que pudimos coincidir el día de hoy en torno a nuestra disciplina y sobre todo nuestra relación con las ciencias sociales. Em, Nuestro cuerpo académico y particularmente la facultad que nos ha ofrecido el espacio y nos ha permitido reflexionar sobre estos dos aspectos, tanto nuestra disciplina y su relación con las ciencias sociales. Y sobre todo quisiera agradecerles a los ponentes su generosa colaboración en este evento y que hayan distraído de sus actividades un espacio para compartir sus experiencias y sus trabajos y sobre todo su aportación al desarrollo de este gran vínculo, de este gran intercambio que puede tener la psicología con estos espacios sociales. Y también darle las gracias a todos los participantes interesados, porque creo que ya tenemos más de 200 solicitudes por ahí para participar en este evento. Entonces, como ya decía el doctor Felipe, em, él lleva por nombre nuestro simposio intercambio entre las dos áreas de conocimiento, y creo que es un nombre muy afortunado porque cuando uno intercambia algo siempre espera obtener un beneficio, llevar una ganancia. Entonces, yo sí quisiera decirles que el programa está pensado en que podamos discutir, dialogar sobre nuestra disciplina y particularmente dónde estarían estos nudos de interrelación con las ciencias sociales. Así que pues no me queda más que darles las gracias a todos y que disfruten y se lleven un gran valor de ideas en este simposio. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos las palabras de la doctora Esperanza y damos paso a la doctora Estela Solís para dar la inauguración oficial del simposio, por favor. Listo, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pues agradezco a los organizadores la invitación a compartir este espacio con ustedes en representación del doctor Jesús Adolfo Soto Curiel, que es el director de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California, quien desafortunadamente no pudo estar presente, pero que les envía a todos un afectuoso saludo. El día de ayer, quiero compartir esto con ustedes, el día de ayer, 23 de febrero, nuestra facultad cumplió 43 años de su fundación y en este caminar de poco más de 4 décadas se ha caracterizado por ser un espacio, como lo decía el cartel conmemorativo, un espacio creativo de desarrollo académico, compromiso y responsabilidad social. Se ha caracterizado también por ser un espacio dinámico, inquieto y preocupado por el desarrollo de sus integrantes, tanto estudiantes como docentes e investigadores, así como por la formación de redes de trabajo colegiado hacia el exterior. Aquí y ahora, desde estas pantallas en las que nos encontramos, damos fe de ese espíritu inquieto que ha encontrado en la virtualidad los caminos para no dejarse frenar por los retos que el COVID nos ha planteado y continuar desde nuestros espacios privados aportando a la construcción del conocimiento disciplinar. En este marco festivo y entusiasta, aún en medio de las dificultades que este virus nos presenta, que es que les damos la bienvenida el día de hoy a este simposio titulado Intercambios entre la psicología y las ciencias sociales, en el que profesionales de la psicología mexicana de muy diversas zonas de nuestro país
confluyen para seguir haciendo avanzar las tan necesarias reflexiones sobre los puentes e interrelaciones entre estas dos importantes áreas del saber. Agradezco y agradecemos en conjunto la presencia de los ponentes, el maestro Eric Rodolfo Guerrero Manjarres, el doctor Jacobo Herrera Rodríguez, el doctor Gabriel Velázquez González, la doctora Margaret Melina Rangel Cárdenas, la maestra Marta Amelina Aguirre Becerra. Agradezco también a los moderadores, a los estudiantes aquí presentes de tantos lugares distintos, al equipo organizador, particularmente al doctor Felipe Patrón Espinosa y al Cuerpo Académico Psicología y Educación. Y con esto les doy la más cordial bienvenida a este simposio que declaro en este momento formalmente inaugurado. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Estela Solís por sus palabras de inauguración. Y sin más por el momento, a continuación vamos a pasar ya a las actividades oficiales del simposio. Ese día iniciamos con la ponencia de el maestro Eric Rodolfo Guerrero Manjares, que a continuación voy a permitirme leer una pequeña reseña de su trabajo, muy breve. Él actualmente se desempeña como profesor del programa educativo en Psicología Social Comunitaria en la Universidad Autónoma Indígena de México, Unidad Mochicawi. Espero haberlo pronunciado bien, si no, una disculpa. Obtuvo el grado de psicólogo con especialidad en clínica por la Universidad del Occidente y de posgrado en Psicología Clínica Infanto-Juvenil por la Universidad Autónoma de Occidente, Campus Los Mochis, en la línea de generación y aplicación del conocimiento, intervención psicosocial en problemas de comportamiento. Es integrante del programa de estudio en entrenamiento conductual de padres, en el que participan varios académicos de universidades de la región norte de Sinaloa, desde un modelo de intervención con población en situación de vulnerabilidad social y problemas en la interacción padres-hijos. Es miembro fundador del grupo ABC Conductual y sus áreas temáticas de interés son las siguientes: análisis conductual de la sociedad y prácticas culturales, intervención psicosocial basada en la comunidad, intervención psicosocial basada en evidencia. Sin más por el momento, de mi parte, le brindo la palabra al doctor Eric Guerrero. Muchas gracias, Felipe, por la presentación. ¿Me podrías asistir con la proyección de las diapositivas, por favor? Y mientras tanto, pues voy iniciando, ¿no? Buen día, espero que todos y todas se encuentren en este momento seguros. Que tanto ustedes como sus familias y sus comunidades también se encuentren bien. Es un verdadero honor, la verdad, formar parte de este simposio de intercambio entre la psicología y las ciencias sociales. Enhorabuena por el comité organizador, los colegas de la Facultad de Ciencias Humanas, del Laboratorio de Investigación del Comportamiento, LEXCOM, y del Cuerpo Académico de Psicología y Educación. Espero que para todos los que estamos acá, pues esta jornada pueda permitirnos cartografiar precisamente ese encuentro y colaboración entre disciplinas científicas que aquí se van a estar comentando y quizás discutiendo. Me da muchísimo gusto que algunas de las charlas más informales que académicas que he tenido con el doctor Felipe Patrón Espinosa, quien me queda muy claro que tiene un probado entusiasmo por el intercambio y la discusión de temas que atañen a la psicología científica, pues que todas esas charlas se hayan materializado ahora en este espacio, ¿sí? Entonces, es un poquito difícil así exponer frente a la cámara, pero pues intentaré ser lo más claro que me sea posible. Adelante. Muy bien, inicio con esto. Recién este fin de semana se celebró el Día Internacional de la Justicia Social y el hecho de que ahora lo mencione cobra sentido a partir de aquella
muy anquilosada separación que se ha propuesto de las ciencias, que se propuso más bien en el ocaso del siglo XIX por parte del filósofo Wilhelm Dilthey, que nos dijo que había ciencias naturales y ciencias del espíritu y que casi pues estaban clausuradas, ¿no? Ontológicamente, epistemológicamente, y que pues básicamente el día de hoy pues es importante dejar de lado la separación y empezar a pensar, ¿no? En la aproximación, ya que dicha separación no refleja el día de hoy ni la forma en la que trabajan los científicos, ni posibilita puentes en los que precisamente pues, las diversas disciplinas científicas puedan dialogar. Si a eso le sumamos que en la actualidad hay una casi militancia en el mundo académico con respecto al llamado relativismo cultural, que si nos ponemos muy extremistas a la hora de adoptar ese punto de vista, luego perdemos el sentido, ¿no? Y la objetividad a la hora de hacer investigación, y que también pues a eso se suma este concepto que sigue siendo el concepto quizás de las ciencias sociales campeón en las búsquedas de Google, que es el de la construcción o constructivismo social. Y pues precisamente el adoptar dichas perspectivas a veces lleva a subrayar, a remarcar todavía más esta separación, ¿no? Lo cual creo que es algo evidente. El día de hoy quisiera que nos cuestionáramos si es sostenible dicha separación o si nos está permitiendo, y hablando específicamente en aplicaciones y tecnologías, si nos está permitiendo construir un mundo con mayor justicia social, ¿sí? Para eso era este primer recordatorio. Adelante, por favor. Gracias. Y pues hoy precisamente pues a mí me toca hablar, ¿no? Del encuentro entre el análisis de la conducta, esa incómoda propuesta que sigue vivita y coleando, con precisamente algunos temas sociales. Un encuentro que espero poder presentarles con, les decía, pues con la mayor claridad que me sea posible, y que si bien nos va esta mañana, pues nos funcione a modo de una serie de estímulos de apoyo para los intereses que ustedes tengan al respecto del estudio sistemático de este tipo de temáticas. Que vayamos por más allá de lo que nos han contado en las facultades, de lo que creemos, y que sobre todo veamos que hay geniales posibilidades a la hora de trabajar por este y para este intercambio, más que subrayar ese antagonismo que veíamos que comentaba en la diapositiva anterior entre ciencia natural y ciencias sociales. Hay que pensar en la complementariedad de ambas con respecto a la explicación de los fenómenos que éstas estudian. Dicho de otra forma, en un sentido de reforzamiento diferencial, comenzar precisamente a reforzar las aproximaciones al intercambio y con ello, pues, extinguir esta forzada separación. Ojalá que podamos hacerlo. Quiero aclararles que mi presentación no es exhaustiva, ni en cuanto a la variedad de propuestas que existen y han surgido en el análisis de la conducta en temas sociales, ni tampoco en un sentido histórico. Señalando el sesgo, consideremos que el tratamiento que voy a hacer de estos temas es una especie de introducción a dicho campo de intercambio y que eso nos posibilite ubicar algunas de sus directrices. Así que con eso voy a iniciar en esta diapositiva. Muy bien. Pues estamos viendo tres textos clave, ¿no? que nos señalan una cosa. Desde su raigambre y familiaridad, las diferentes propuestas enmarcadas como conductismos, pues coinciden, ¿no? En el estudiar el cómo el comportamiento se establece, se adquiere, se mantiene y puede ser cambiado. Todo esto a partir de la observación, estudio y experimentación con respecto a relaciones funcionales entre el comportamiento como variable dependiente y los eventos del ambiente como variable independiente. Entonces, lo que interesa es encontrar precisamente la relación entre variables y poder describir, explicar, ¿por qué no? Pues cambiar algo con respecto al comportamiento de los individuos. Esto es capital para dimensionar los alcances y pertinencia del análisis de la conducta con respecto al estudio del por qué hacemos lo que hacemos y cómo es que nuestro comportamiento es moldeado
en situaciones sociales. Eso es de mucho interés en esta charla. Esto está presente en el conductismo operante o radical, en tanto filosofía de la psicología y en sus ámbitos experimental, teórico y aplicado. En relación al tratamiento de los temas sociales, Skinner dedicó buena parte de su obra a ellos. Les decía que en estos textos podemos observar que dentro de ellos, en algunos de sus capítulos o textos puramente dedicados, ¿no?, a hablar de las interacciones e intercambios conductuales, resultaron clave para posicionar precisamente el estudio de contingencias de reforzamiento en diversos, contextos sociales. Si lo vemos, por ejemplo, desde Walden 2, tendríamos que los principios básicos del aprendizaje permiten pensar en el diseño de prácticas sostenibles para la vida en comunidad. Aquí, cerca de nosotros, me refiero a Baja California y en mi caso a Sinaloa, pues tenemos en la capital del estado de Sonora, tenemos ahí la comunidad de los Horcones, ¿no?, que es un ejemplo precisamente de cómo se ha materializado esta propuesta de la novela de Walden 2. Con respecto al texto de Ciencia y Conducta Humana, pues Skinner nos aproxima, ¿no?, desde una visión naturalista y operante a ciertos tópicos sociales, por ejemplo, cuando habla de las agencias controladoras, el diseño de culturas, en qué consisten los episodios sociales y cómo es que estos de alguna forma determinan, ¿sí?, la manera en la que nos comportamos. Pero quizás es el texto de conducta verbal en donde deja mejor asentado Skinner, obviamente que todo lo que afirma en conducta verbal no está libre de críticas, por supuesto, pero en este texto él acentúa el cómo interactuamos a partir y dentro de comunidades socioverbales, lo que le va dando sentido, entre otras cosas, a nuestra experiencia individual y a la emergencia de diversos procesos o fenómenos psicológicos. Muy bien. Adelante, por favor, Felipe. Gracias. Estoy viendo que se cambió el tipo de letra, ¿no? Entonces espero que no se haya desacomodado mucho. Esa mala costumbre que tengo de utilizar letras que no están presentes en PowerPoint. Pero bueno, en, en su momento, todo esto que estamos comentando del interés de Skinner de aproximar el análisis experimental del comportamiento a los temas sociales no fue algo que haya quedado guardado en el laboratorio o en el escritorio de este autor o de los diversos generaciones, ¿no?, de conductistas radicales, sino que también esto que enunció Skinner en los textos anteriores también tuvo encuentro con otras disciplinas, como se documenta en el monográfico que estamos viendo ahora en pantalla. De toda esta matriz, por matriz me refiero a la confluencia de todo lo que está dentro de la propuesta skinneriana sobre análisis de conducta en temas sociales, comenzarían a formarse o a gestarse, dicho de otra manera, algunos de los elementos centrales, como podrían ser estos que vemos en pantalla, como la definición del comportamiento social, en tanto aquellas formas de conducta en las que están involucradas dos o más personas entre sí, o en el concierto de estas con respecto a un entorno en común. También se esbozan ya en esos textos de Skinner algunas críticas a la ideología individualista, al concepto de libertad, eh, críticas que aún siguen por ahí vigentes. También se hace alusión a la importancia de la observación sistemática en la relación de sistemas y agentes conductuales dentro de ambientes sociales determinados, que nos permita lograr una que otra predicción, ¿no?, sobre cómo se han de comportar los individuos dentro de esas situaciones de grupo o situaciones sociales. Incluso también pues se habla, ¿no?, de la influencia que tienen las agencias de control. Ahorita un poquito más adelante veremos qué son esas agencias de control. También se habla de cómo el comportamiento aprendido es precisamente una subestructura de soporte para las culturas humanas en cuanto a la transmisión de comportamientos aprendidos, lo que potencializa, o se ha dicho, puede potencializar la evolución de las culturas humanas e inclusive pensar en cómo delinear arreglos culturales para el bienestar colectivo. ¿Sí? Entonces, tenemos todo esto surgido de vamos a decirlo así, la aproximación que Skinner hace a los temas sociales. Adelante, por favor. Muy bien, pero pues toda buena historia en los conductismos sabemos que
tiende a iniciar la mayor parte de las veces en el laboratorio. Y si bien, como decíamos ahorita, Skinner dio prioridad a la observación sistemática y los arreglos experimentales como una forma de estudiar relaciones funcionales, en esos estudios a veces hizo algunas manipulaciones y adecuaciones al entorno experimental, por ejemplo, en este caso, a las cajas operantes, para poder comprender el asunto de los intercambios conductuales o, dicho de otra manera, el comportamiento social, como lo vemos en el estudio que se cita acá, que tiene que ver con un tema de peculiar interés, no solamente ahí en el análisis del comportamiento, sino también en las ciencias sociales en general, que es el asunto del liderazgo. Si bien podemos observar esta cuestión del comportamiento social en situaciones, por ejemplo, como en esta caja, se muestra en situaciones de cooperación dentro de modelos animales. Aquí vemos a dos palomas cooperando entre sí para acceder a ciertos estímulos procedentes, a ciertos reforzadores. Y en estos trabajos, precisamente estos sujetos experimentales están limitados, ¿no? O sea, llega hasta cierto punto su capacidad sensorial, como puede ser en este caso, pues el estarse viendo desde un compartimiento a otro dentro de esa caja. Y hay que pensar que en el caso de los seres humanos, nuestro lenguaje engrosa precisamente las posibilidades que tenemos dentro de estos episodios sociales que podríamos considerar como episodios socioverbales. Es decir, por un lado, en el laboratorio podemos generar un entorno que sea casi de carácter mecánico, pero eso no permite hacer extrapolaciones al cómo funcionan, por ejemplo, nuestras comunidades socioverbales, ¿no? Entonces, ahorita trataremos de ver en cómo eso puede confluir de una manera más parsimoniosa. Adelante, por favor. Bueno, y esto, como les decía, pues no es algo que solo cobre importancia en el laboratorio, sino que es parte fundamental, así lo podemos observar en los movimientos y las revoluciones sociales. De hecho, el liderazgo, la cooperación, el altruismo, que son temas sociales relevantes, pueden llegar a ser un gradiente, ¿no? Para pensar en la cohesión o en la separación social. Si se me permite el comentario, creo que a veces eso lo podemos observar también en estos espacios, las mañaneras, en donde se vierte el discurso oficial del gobierno en turno y pues que muchas veces el discurso tiende precisamente a subrayar esta cuestión de nosotros los buenos, aquellos los malos, ¿no? Yo creo que hemos visto muchos ejemplos y se han elaborado muchos memes al respecto de esa notoria separación que a veces parecería forma parte del entramado ideológico del gobierno en turno. Sin embargo, no todo es malo, el liderazgo también inspira, ¿no? Y permea todas las historias épicas, como esta que tenemos acá, ¿no? Que llegó hasta el cine. Y por eso es necesario conocer las variables de las cuales es función esta forma de comportamiento social, el liderazgo, porque eso nos podría llevar, ¿no? A generar cierta esperanza con respecto a cómo podríamos hacer algunas manipulaciones pensando, ¿no? En el bienestar colectivo. Parafraseando a Juan Carlos Monedero, pues que pudiéramos pensar desde el análisis de la conducta en la recuperación de la política en el sentido de tener nosotros mismos control sobre nuestros vínculos y sobre nuestras decisiones en tanto grupos sociales. Adelante, por favor. Ok. Sin embargo, y eso es muy importante, ¿no? En el discutir, en el intercambio, entre investigadores, entre científicas y científicos, y pues la propuesta de Skinner no pasó desapercibida y tuvo precisamente aquellos que le dieron cierto sesgo a la propuesta de diseños culturales, a la propuesta del análisis del comportamiento en asuntos sociales, pero que también hicieron críticas a, vamos a decirlo así, a la consistencia, y se siguen haciendo todavía críticas a la consistencia de los conceptos y la postura en general presentada por Skinner. Y este énfasis precisamente entre la interacción entre análisis del comportamiento y ciencias sociales subraya la propia historia del conductismo, ¿no? En el sentido, o más allá de las críticas, en el sentido de su encuentro en lo material,
en relación pues, a señalar, ¿no?, la influencia de ciertas agencias de control y cómo cuando la influencia de estas agencias de control resulta en un control aversivo de estímulos excesivo, ¿sí?, podríamos pensar en que de esa inestabilidad en las interacciones, es decir, muchos privilegios para un sector muy reducido de la sociedad y pocos privilegios para un sector muy amplio de la sociedad, pues puede provocar, entre otras cosas, un fenómeno que conocemos como contracontrol, ¿no? Y uno de los autores que habló mucho de contracontrol fue precisamente Holland, que yo he encontrado que pues, esa proximidad que hace Holland con respecto a los movimientos, a las revoluciones sociales. Aquí tenemos un artículo en el que precisamente se plantea esa pregunta, ¿no? ¿Hasta qué grado participa en la revolución socialmente entendida el analista de conducta, ¿no? Y esto inevitablemente me produce a mí el pensar en que hay cierta semejanza entre la crítica que hace Holland a la influencia de las agencias controladoras y que muchas veces los analistas de conducta trabajamos en favor de esas agencias de control, no tanto así de lo que sería el contracontrol y la liberación, y que esto se asemeja mucho a las concepciones que en Latinoamérica en psicología social, en psicología comunitaria, vienen de autores como Paulo Freire y Ignacio Martín Baro. No obstante, pues también tenemos lo que ha comentado Stats con respecto a la separación, el aislamiento, la división, que son tan evidentes entre la psicología y el conductismo como con respecto a las ciencias sociales, y que esto debemos superarlo, ya lo decía en la presentación, en la introducción, debemos buscar superarlo urgentemente. De suyo, la propuesta de Stats, el conductismo social, planta cara, ¿no? Es decir, hace algunas críticas a las aseveraciones realizadas por Skinner. Aquí no voy a entrar en cuáles son estas críticas, la idea de ir poniendo, ya lo habrán visto, ¿no?, algunas imágenes alusivas a textos, alusivas a artículos, es para precisamente pues instigar que ustedes puedan ir a la búsqueda de ello. Muy bien. Adelante, por favor. Va. Entonces, les comentaba hace un par de diapositivas atrás, pues necesitamos, ¿no?, pensar en cómo pasamos de los hallazgos del laboratorio, que mayormente han robustecido modelos animales, que nos ha posibilitado el hablar de principios básicos de comportamiento, principios básicos de aprendizaje, el toparnos con la cuestión del condicionamiento como precisamente un mecanismo para el aprendizaje, y pues cómo eso se traslada a estos entornos sociales en donde no tenemos una caja operante ni se puede hacer esta como analogía a veces un poco simplista, ¿no?, de que la sociedad es como una caja operante en sí. No es una caja operante. La sociedad o los grupos sociales tienen un entorno que está compuesto y a veces empobrecido o enriquecido de diversidad de estímulos, de diverso orden y dimensión, si los comparamos, por ejemplo, con lo que se hace adentro de un laboratorio de análisis experimental de conducta. Esto no le resta, ¿no?, valor heurístico a los posibles hallazgos que hay en el laboratorio, pero sí nos hace pensar cómo pasamos de esos modelos generados allá a comprender el comportamiento social en asuntos tan relevantes como la manifestación y revolución social, como también la persecución siempre loable de lo que es la justicia social. En ese sentido, el análisis de la conducta aplicado a los temas sociales, pues sería precisamente el reconstruir esas relaciones de interdependencia entre los miembros de un grupo o de una cultura en particular que precisamente produce condiciones para diversidad de fenómenos psicológicos que no vamos a ver tal cual en una caja experimental. Es decir, en palabras de Bernard Gehring, pues es sacar, ¿no?, el análisis de la conducta y llevarlo también a la calle, llevarlo a la
comunidad, llevarlo a los entornos naturales en los que los individuos estamos interactuando. Adelante, por favor. Ok, muy bien. Es importante el considerar que cuando hablamos de análisis de la conducta en temas sociales, pues podríamos plantearnos que para hablar de comportamiento en general, conducta de los individuos, necesitamos pues 3 niveles de análisis, ¿no? Un primer nivel que es filogénico. En ese nivel, lo que se ha documentado, lo que sabemos hasta el día de hoy, es que el mecanismo que favorece el desarrollo de nuestros repertorios de comportamiento como especie, pues precisamente la selección natural, pero que en un segundo nivel de análisis, que sería el nivel ontogénico, pues tenemos precisamente el desarrollo, o por ahí Felipe tiene un excelente artículo donde hace un análisis, ¿no?, de esto, de que si usamos el término desarrollo, usamos el término de devenir psicológico a la hora de referirnos precisamente al transcurso de vida y los cambios que en este suceden, el transcurso de vida de los individuos, ¿no? Pues ahí en ese nivel de análisis, un tópico que resulta importante para entenderlo es precisamente la selección por consecuencias, es decir, nuestro comportamiento está mantenido por las consecuencias o cambios estimulares o cambios que genera en el ambiente, ¿no? El comportarnos de X o Y forma. Pero eso, muchos analistas conductuales dentro de este asunto del estudio de temas sociales, prácticas culturales como tal, pues hablan de un tercer nivel de análisis, un nivel de análisis cultural, ¿no? En el que se puede ver que hay prácticas culturales que también se van seleccionando y se van fijando a lo largo del tiempo en diversos grupos sociales. Por poner un ejemplo, cabría la mención aquí con respecto a, bueno, la educación o la formación actual del perfil de psicología, es decir, la currícula, pues cómo se conciben, ¿no? Cómo se administra, cómo se organiza, qué sentido social tiene, qué relevancia tiene en términos de construcción, de conocimiento y aplicaciones, tanto científica como en tecnología. Es decir, por ahí podremos encontrar algunas prácticas culturales que no necesariamente tienen que ir en cómo se llama, en cómo nosotros quisiéramos que fueran, ¿no? Muchas veces operan a partir de variables que quizá no estamos conociendo, que están ahí en el entorno y que conducen, ¿no?, la replicación o reproducción de ciertas prácticas culturales por más que las critiquemos, ¿no? Un ejemplo de ello sería, en tanto práctica, la formación en psicología de carácter ecléctico, ¿no? O ese sincretismo que muchas veces, pues, no le da dirección, ¿sí?, a, digamos, a lo que se dice sería el rumbo de la psicología como ciencia, ¿no? Entonces yo creo que cabe pensar ahí qué tipo de prácticas se van seleccionando cada vez que se va produciendo nuevo recurso humano en las facultades de psicología, no solo en nuestro país, no, sino en este caso pensemos en las de América Latina, ¿no?, que son las que quizá nos interesen más. Adelante, por favor, Felipe. Bien. Entonces, te decía pues que por la diapositiva anterior todo parte de que Skinner consideró precisamente que el análisis experimental de la conducta puede aportar a la teoría de la evolución, en este caso cultural, lo que la evolución biológica de Darwin aportó a la ciencia experimental, en su caso pues la genética, es decir, el análisis experimental de la conducta nos puede ayudar mejor a comprender los y las prácticas culturales. Aquí tenemos en esta diapositiva pues algunos de los tópicos, ¿no?, donde nos podemos encontrar precisamente muchos trabajos sobre análisis del comportamiento en asuntos sociales, en prácticas culturales, y que a su vez estos tópicos se relacionan también con algunas agencias controladoras, ¿no?, como puede ser el caso de la economía, como puede ser el caso de las leyes y el gobierno. Otras agencias controladoras mencionadas por Skinner pues son también
la religión, la educación, e incluso él señala la psicoterapia, ¿no? Algo que secunda en sus aportaciones también Holland a la hora de hablar, ¿no? De cómo muchas veces la labor de los terapeutas, más allá de sus afinidades teóricas y o tecnológicas, pues termina siendo una manera de replicar formas de control social. ¿Sí? Y eso está muy interesante. Y ahorita vamos a ver un autor que profundizó mucho más en está profundizando, ¿no? Mucho más en esas críticas y comentarios de Holland. Pero bueno, aquí podemos ver que la presencia del análisis del comportamiento, por ejemplo, en el caso del gobierno, de las leyes, pues tiene que ver con fenómenos estudiados como la conducta gobernada por reglas o bien también la conducta moldeada por contingencias, ¿no? Como tal, que ahí tenemos un asunto que tiene que ver mucho con el comportamiento verbal. Tenemos también que para el área de la sociología y la antropología, pues los conceptos de metacontingencia, de selección de culturas, pueden precisamente ser plataformas que ayuden, que ayuden y que impulsen, ¿no? La investigación o los temas de interés que encuentran sociólogos y antropólogos dentro de su práctica científica. Esos mismos conceptos lo podemos ver en el área de la administración, en el área laboral organizacional, precisamente con algo que se conoce como el manejo conductual de las organizaciones, y ahí está de nueva cuenta presente la selección de prácticas culturales, es decir, también el diseño de culturas, las contingencias entrelazadas y otros conceptos que tenemos acá, que la verdad no voy a profundizar en ellos, perdónenme por eso, pero he pensado que como hay otra presentación, el día de mañana o el viernes, no estoy muy seguro, del doctor Gabriel Velázquez, pues él ya tratará más a fondo, ¿no? Este asunto de metacontingencias, macrocontingencias, macroconducta, ¿no? En mi caso solamente era señalar que existe vamos a decirlo así, un puente entre estas concepciones y estos ámbitos de estudio en ciencias sociales. La idea sería, pues precisamente en ese sentido, robustecer, ¿sí? Con trabajo, con investigación, robustecer el puente, la interacción entre análisis de conducta y temas sociales y pues dejar de vulnerar, ¿no? esa interrelación, como decíamos al principio, ya que si pensamos en la relación entre sistema y agentes conductuales, que básicamente es lo que estudian estas otras ciencias sociales, mientras no sepamos cómo es que se conectan los elementos dentro de estos sistemas o cómo es que se conectan sistemas conductuales con otros sistemas, no podremos predecir cómo es que estos se comportan, ¿no? Entonces de ahí es la importancia del carácter de buscar, describir, explicar y si es posible, pues predecir algo sobre el comportamiento de los individuos dentro de esos entornos sociales. Adelante, por favor. Muy bien. Les voy a pedir una cosa. Si alguien está utilizando su celular o una tablet o algún otro dispositivo electrónico que no sea una computadora, que es un dispositivo con pantalla táctil, por favor no pasen su dedo sobre la diapositiva porque queda rayada, ¿no? Ahorita alguien dejó una rayita ahí, entonces yo tengo, mira, alguien más lo está haciendo, entonces yo tengo algunos problemas, limitaciones visuales y pues de por sí, si le ponen rayitas, pues puedo ubicar menos, ¿no? Lo que estoy viendo en la diapositiva. Entonces les agradeceré que eviten hacer eso, por favor. Bien, aquí en pantalla tenemos a una autora clave en este asunto del análisis conductual de la cultura, Sigrid Glenn. Si no la conocen, los invito a conocerla. Además, en YouTube está una serie de videos, entrevistas que ella realizó en un proyecto relacionado con la historia, ¿no? Y devenir del análisis de comportamiento y pues entrevista a analistas de conducta de alto calibre, por así decirlo. Entonces yo creo que es una buena manera de irse introduciendo un poquito a conocer en general sobre análisis de la conducta y en particular pues menciono acá dos textos que considero fundamentales para, por un lado, entender la propuesta de metacontingencias como una unidad
de análisis, es decir, como un concepto central para el trabajo analista de la conducta en el estudio de lo que veamos ahorita de episodios o temas sociales. Entonces, un primer texto es este de 1988, donde trata precisamente esta diferenciación, ¿no?, entre lo que son las contingencias y las metacontingencias, y esto lo hace dándole un sentido que es muy, casi como decirlo, una relación muy sostenida en todos estos temas, que es entre el análisis de conducta y el materialismo cultural de Marvin Harris. Entonces, por ahí el sustento, vamos a decirlo así, o la aproximación que le da a la ciencia social, en este caso la antropología, es desde este autor, ¿no? Entonces, por ahí ya hay un encuentro documentado, ¿no?, en ese sentido. Y en 2004, este artículo también es un artículo clave para precisamente ir diferenciando lo que es el comportamiento de los individuos dentro de esas prácticas culturales y cómo es que esto puede ser de alguna forma modificado, ¿no? Eso ha llevado a diversas discusiones en el asunto de, bueno, si se diseña cierta práctica cultural, es cambiar precisamente el control de los estímulos, es decir, es determinar primeramente las variables que influyen en nuestro comportamiento y disponerlas de una forma distinta y o alternativa. Y pues si hacemos eso, la pregunta que salta y se discute mucho es, ¿quién propone ese cambio, ¿no?, en el control estimular, en estas situaciones de grupo, en estas situaciones sociales, y cómo es que pues precisamente la propuesta de cambio, ¿quién la controla? ¿Sí? Entonces, es una discusión que está en boga, no hay aproximaciones a dar respuesta a ello, pero pues también es un debate que queda ahí abierto. Es importante que, pues, con respecto a esta autora, tomemos como referencia que el individuo precisamente tiene algo que ofrecer, los individuos tenemos algo que ofrecer a la hora de reforzar el comportamiento de otras personas, ¿no? Y una vez establecido precisamente esas contingencias de reforzamientos, intercambios conductuales, el intercambio pues, puede llegar a sostenerse, a mantenerse por sí mismo. Es aquí donde las prácticas culturales entran en escena, ¿no? Es ahí donde despierta el interés de Glenn, ya que el control grupal se compone de ese intercambio de reforzadores en los entornos sociales, un intercambio mayormente reforzadores condicionados, y pues que esto, como les decía, cobra sentido a partir de la perspectiva, a palabras de Sigrid Glenn, la perspectiva del materialismo cultural. Adelante, por favor. Muy bien. En pantalla, pues ahora estamos viendo a María Malot, que tiene un texto que, comentario a título personal, que me parece un texto muy importante para introducirse en algo que es muy poco explorado en el asunto de la psicología organizacional, ¿no? Psicología organizacional a veces se piensa como capacitación, selección de personal, aplicación de pruebas psicométricas, análisis de puestos, y si revisamos un poco el índice de este libro, la propuesta va un poquito más allá, ¿no? La propuesta va muy de la mano, muy en el sentido de la aplicación del análisis del comportamiento desde precisamente esta concepción de metacontingencias. De suyo aquí en la pantalla, lo que estamos viendo es una esquematización de lo que es una metacontingencia, ¿no? Que está compuesta por diferentes elementos. Tenemos por un lado las contingencias comportamentales entrelazadas o IBCs, por sus siglas en inglés, en donde pues es el campo grupal, o sea, un campo delimitado en el que interactúan, ¿sí?, los individuos. Y que la interacción que tienen estos individuos genera un producto agregado, un producto que va dirigido a un ambiente seleccionador, porque si los individuos hacen algo, es por algo, ¿no? No nos comportamos en el comportamiento no surge de la nada, ¿no? Del vacío. El comportamiento surge de la interacción entre variables. Y en ese sentido, cuando nos comportamos
en situación de grupo, producimos algo, algo surge, ¿no? Más allá del, vamos a decirlo así, de la contingencia de reforzamiento en términos de individuos, acá sería pensar que esas mismas contingencias generan, ¿no? Un algo, ¿no? Un producto. ¿Cómo podría ser? Pues, por ejemplo, si es un grupo de personas que está haciendo investigación, pues el producto agregado podría ser la publicación como tal. Y el ambiente seleccionador, pues podrían ser las agencias e instituciones que se dedican a la parte de la revisión de estos artículos, a la parte de darle edición, a la parte de publicarlo, pensemos en las revistas, en los journals. Entonces, ese ambiente seleccionador va a propiciar ciertas contingencias culturales, consecuencias, perdón, culturales, que de alguna manera refuerzan el comportamiento e interacción que mantienen los individuos. Pensemos en qué pasaría si quitáramos al ambiente seleccionador, o sea, si las publicaciones, por ejemplo, que están trabajando ustedes, si las investigaciones que están haciendo no tuvieran un alguien al que van dirigidas, es decir, a ese ambiente seleccionador. No tendría sentido hacer investigación, ¿no? Como tal. Entonces, tampoco tendría mucho sentido hacer un trabajo de investigación que no concuerda, vamos a decirlo así, con los criterios condicionantes que pone el ambiente seleccionador para que ese producto agregado pueda entrar en esta dinámica, vamos a decirlo así, de acceder a ciertas consecuencias culturales. Pues María Malot habla de todo esto y más en este texto de la paradoja del cambio organizacional, y para quienes tienen interés en psicología social aplicada, en este caso a los entornos laboral, organizacional, industrial, este podría ser un libro que les saque de esas confusiones de andar nada más haciendo preguntas o aplicando pruebas para determinar si una persona puede o no pertenecer a una organización social laboral. Adelante, por favor, Felipe. Ok. Acá tenemos a otro autor importante, no es psicólogo, pero sí es analista de conducta, que es Mark Matheny, y Mark Matheny precisamente ha llevado todo su esfuerzo como trabajador social en esa, vamos a decirlo así, en esa disciplina en la que surgen, ¿no?, muchas tecnologías sociales, que pues ha llevado precisamente la mano, el análisis del comportamiento, a lo que son el estudio, ¿no?, de, él le llama sistemas conductuales, ¿sí? Entonces, en esos sistemas conductuales, la propuesta de Matheny ha sido recientemente, se ha ido perfilando al asunto de la justicia social. En este texto hay muchísimas ideas muy interesantes sobre cómo la actuación desde diferentes ciencias sociales, pero guiándonos por este asunto de los principios y procedimientos básicos en análisis de la conducta, nos puede llevar precisamente a intervenciones para promover eso que está muy en boga también en los discursos académicos, que promover espacios de paz o trabajar la cultura de paz. Pues mira, eso se puede sacar de cuestiones nada más de pensarlo, que también es importante, nada más pensarlo desde la ética, desde la política, más como en un sentido filosófico, y como decíamos hace rato, pues ponerlo a disposición, ¿no?, de los agentes sociales para el cambio, ¿sí?, en la dinámica que tenemos en diferentes situaciones. Yo creo que este texto vendría bien pensar en incorporarlo, ¿no?, siempre en un plan de estudios, en donde más allá de si es psicología o psicología social, en ciencias sociales que buscan o han dirigidas a aplicaciones, pues que se tenga este libro como de cabecera, ¿no? También hay un proyecto por ahí de construcción de paz, los Peace Builders de Matheny, que también les invitaría a checar ahí lo que han documentado, ¿no?, de su trabajo, sobre todo en Estados Unidos, en Canadá, aunque también tiene algunas, ¿cómo se llama?, algunas incorporaciones en entornos latinoamericanos. Muy bien, adelante, por favor. También podría decir que él no se llama a sí mismo analista de conducta, pero simpatiza mucho con análisis del comportamiento, psicólogo social, Bernard Gehring, y que tiene entre su vasta obra, pues estos textos en donde precisamente replantea, ¿no?, el asunto de cómo concebimos inclusive
el mismo análisis aplicado del comportamiento y lo hace con mucha relación a esas tendencias más contemporáneas, más novedosas, que vienen de la propuesta del contextualismo funcional. Entonces, acá básicamente lo que recupera, o más bien dicho, señala Gehring, es que gran parte de nuestro comportamiento social pues, precisamente se mantiene, ¿no?, por el efecto acumulativo de vivir en comunidades sociales, a través del cual se van a mantener formas de comportamiento muy estables, muy generalizadas, ¿no? De hecho, la misma vida social promueve la generalización de conducta. Es ahí donde el doctor Gehring propone que pues también tenemos que pensar en otras metodologías científicas que nos permiten precisamente la observación. Él promueve inclusive la observación participante dentro de esas comunidades sociales, dentro de esas, yo diría, comunidades socioverbales, ¿no? Para poder precisamente en esos entornos sociales, pues estudiar temas que son fundamentales en el análisis de la conducta, pero que también están allá, que es los temas de cómo influye la facilitación social en nuestra conducta, la imitación, el aprendizaje por observación, los gestos, propiamente nuestras interacciones sociales, la conducta verbal, el cumplimiento de las normas sociales y también la comparación social, ¿no? En el estudio de entornos sociales, Gehring nos dice que resulta útil notar esas relaciones funcionales, perdón, en el desarrollo o para el desarrollo de tecnologías, siempre teniendo en cuenta que si no exploramos esas, si no estudiamos esas relaciones funcionales, puede ser que en nuestro trabajo o en nuestra profesión, es decir, en la aplicación o la implementación de alguna tecnología, no estemos viendo lo suficiente, ¿no? Es decir, no podemos ser ciegos, ¿no?, a la presencia de las relaciones funcionales. Entonces, el análisis de la conducta, subrayo, sale a la calle y la relevancia precisamente del análisis de la conducta puede reafirmarse en esos entornos naturales en los que ocurren los problemas humanos y sociales. Adelante, por favor, ya estamos cerca del final. Muy bien, acá dos autores también clave, Anthony Biglan arriba y Dennis Embry abajo, ¿no?, que han colaborado durante bastantes años y que precisamente han desarrollado proyectos de intervención psicosocial fundamentados, ¿no?, en el análisis del comportamiento, fundamentados también en el contextualismo funcional y que inclusive, ¿no?, están trabajando en un proyecto de carácter multidisciplinario en donde confluyen, es decir, confluyen diferentes disciplinas científicas, diferentes investigadoras e investigadores y que están planteando, pues bueno, cómo podemos desde la tecnología, que la tecnología tenga cierta intención y que la intención sea el cambio social, ¿no? Eso es algo que vienen acá documentando. Ahí dejo precisamente el pantallazo de un artículo donde podemos encontrar esa propuesta de Wilson, Hayes, Biglan y Embry. Y pues un libro que considero también puede ser útil para irse, si les interesa esto de análisis del comportamiento aplicado a temas sociales, es precisamente ¿no? El efecto de la nurtura. Es un texto en un lenguaje pues no académico, sin embargo, no por ello deja de ser serio y riguroso en la presentación de datos y que precisamente barre, es decir, presenta pues un barrido muy completo de diferentes intervenciones psicosociales desde ese modelo, ¿no?, de análisis aplicado al comportamiento a problemas ambientales, a problemas sociales. Adelante, por favor. No todo está en Estados Unidos, antes de que pensemos en que estoy haciendo ejercicio dice Felipe, de colonización, de pestimicidio, no va por ahí, sino que también en América Latina se ha pensado, ¿no?, cómo toda esta propuesta de la que estamos hablando puede resultar útil y es viable, obviamente contextualizándola, ¿no?, a la historia y devenir de los pueblos de nuestra América, pues que bueno, eso podamos aterrizarlo y empezar a estudiarlo acá, ¿no? Y en el sentido, como decíamos ahorita, de engrosar y robustecer la relación de los analistas de comportamiento con otras ciencias sociales. Entonces, quienes han hecho un trabajo
bastante, ahora sí que exhaustivo en ello. Son el profesor Todorov y el profesor Turiño. Y pues aquí dejo, entre otras cosas, un artículo que fue publicado en uno de los journals más importantes, precisamente sobre estos temas, el Journal de Behavior and Social Issues, o sea, conducta y cuestiones sociales o temas sociales, en el que en el 2016, pues, participaron junto a otros analistas del comportamiento centrado en prácticas culturales, hicieron, ¿no?, toda una revisión de precisamente la terminología que hay en este campo de estudio del análisis de la cultura. Adelante, por favor. También en Colombia, el profesor doctor Wilson López López ha tenido mucho trabajo de investigación dentro de lo que es la aplicabilidad de análisis del comportamiento de cultura, precisamente en asuntos relevantes, ¿no?, al contexto que se vive, al contexto social, político que se vive en Colombia, ¿no? Y acá vemos que igual que el profesor Mataini, pues también Wilson López López y su equipo de trabajo han estado promoviendo el encuentro entre análisis de la conducta y resolución, mesas, cultura de paz, ¿sí?, como tal. Es importante señalar con respecto al profesor López que existe un monográfico especial sobre análisis conductual de la cultura que publicó la Revista Latinoamericana de Psicología. Si no me equivoco, es el volumen 44 y se publicó en el 2012, ¿no? Entonces, ese es un monográfico específicamente de trabajos tanto de corte teórico-conceptual como de corte aplicado sobre el análisis conductual de la cultura, contextualizado a las situaciones que se viven en nuestra América. Adelante, por favor. Sin embargo, pues también hay gente trabajando en la parte, digamos, de la crítica, en la parte también de no irnos necesariamente con que, bueno, toda esta propuesta ya está ahí, sino que hay que estarla constantemente revisando, porque como decía hace rato, pues no podemos ser ciegos cuando nos dedicamos al asunto académico, al asunto tecnológico, al asunto científico, no podemos andar ahí nada más con un ojo abierto, ¿no? Un ojo al gato y el otro al garabato, sino que también hay que revisar lo que se está haciendo. Y yo creo que el profesor Silio, el profesor Cajara, han sido pues personas que, sobre todo el último, el profesor Carrara, que le han dedicado casi toda su vida académica precisamente al estar viendo cómo el análisis del comportamiento puede favorecernos la creación de espacios de mayor justicia social, la creación de espacios de mayor bienestar, repartición de los beneficios y las riquezas sociales, y que también pues sea una sociedad en la que ahora sí, en la que todos podamos ser incluidos, ¿no? No excluidos. Y pues por su lado el profesor Silio pues tiene este artículo en donde hace una crítica que es bastante discutible sobre precisamente la consistencia, ¿no?, de, entre otras cosas, de los estudios que se han hecho utilizando el concepto de metacontingencias y la consistencia del término como unidad básica de análisis para este campo, ¿no?, de análisis comportamental de prácticas culturales. Entonces hay que acercarnos también a ello y pues ver que no todo está dicho, ¿no? En ciencia no es así, la cosa no está dicha, no hay tal cosa como verdad absoluta, última, terminada, pero lo que sí hay es trabajo constante por ir mejorando, regulando, arreglando, ¿sí?, la forma en la que trabaja la ciencia, siempre ajustando el trabajo de los científicos a los problemas de estudio y no al revés. Adelante, por favor. Bueno, se me olvidaba comentar en la diapositiva anterior que hay un par de monográficos, ya comentaba sobre el Journal de Behavior and Social Issues, hay un par de monográficos de esa revista muy importantes también para extendernos las posibles consultas. Es uno de 2004, el volumen 13, y de 2006, el volumen 15. También otra parte importante a mencionar
es que estos autores, Silio y Carrara, trabajan en una línea que se llama análisis de conducta de políticas públicas, donde básicamente lo que se estudia, tanto a nivel conceptual como a nivel empírico y o de campo, pues precisamente las políticas públicas como forma de delineamiento de prácticas culturales. Por ahí pues hay un grupo de estudio, el GPDEC, el grupo de investigación y estudio en delineamientos culturales, que también pues ha publicado bastantes trabajos. Es decir, hay muchísimo que consultar acá. Bueno, ahora sí, para terminar, a modo de cierre, lo que tendríamos, creo yo, a reserva de lo que ustedes pudieran comentar, es 3 reflexiones. El análisis del comportamiento está vigente, el análisis del comportamiento se trabaja, o hay muchas personas trabajando en ese puente, en ese intercambio con las ciencias sociales, y como tercera reflexión, en ese intercambio, pues hay muchas cosas que particularmente dan esperanza, dan ánimo, generan entusiasmo con respecto a cómo podemos cambiar nuestra sociedad, cambiar aquellas cosas que desfavorecen, ¿sí?, que perjudican, ¿sí?, el desarrollo de los individuos, por aquellas prácticas que produzcan, pues precisamente un bienestar común, un bienestar mayor. Y aquí por eso cierro con esta cita de este texto, de que el análisis de comportamiento en la cultura nos alienta a la posibilidad de que, considerando la explicación de los fenómenos conductuales o psicológicos desde el punto de vista de relaciones funcionales entre organismo y ambiente, sea posible planificar nuevos comportamientos, nuevas acciones, nuevas prácticas culturales, nuevos entornos vitales, ¿sí? Y ya para despedirme, en la última diapositiva, por favor, como decimos acá en mi tierra, donde es también una etnorregión, es decir, hay un grupo, un pueblo originario asentado acá, y en su lengua materna, que es el Yoremnoki, decimos Xocoreútesia. Muchísimas gracias por su atención. Dejo ahí mi nombre, dejo ahí mi correo, por si quisieran prolongar o tener algún tipo de intercambio al respecto, pues podemos hacerlo siempre que haya tiempo, ¿no? Y será un gusto. Muchísimas gracias de nuevo por escucharme, por invitarme, y pues quedo a la espera de comentarios y preguntas si hay tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Eric. Muy interesante la ponencia. Yo, como ya he comentado antes, no es un tema que domine. Por lo tanto, creo que tanto estudiantes de licenciatura, de posgrado, o incluso personas que tenemos cercanía con el análisis experimental de la conducta, pero que no nos hemos, pues, dado la tarea de profundizar en esta área, nos ha servido mucho. Se nota que hiciste un trabajo pues arduo de revisión, que ya son años, me imagino, en esto, y te agradezco. Estoy seguro que la ponencia le va a servir a muchos estudiantes. Va a ser muy enriquecedor en su desarrollo académico. Pero bueno, entonces se han ido acumulando algunas preguntas en el chat. La dinámica que vamos a estar haciendo es que vamos a dar unos minutos para que se den unas preguntas y tú las puedas responder. Vamos a dar entre unos 15 minutos más o menos de preguntas y respuestas. Y ¿cómo lo vamos a estar haciendo? Personas del staff que nos están ayudando nos han ido apuntando las preguntas, y vamos a dar la oportunidad de, si la persona que hizo la pregunta tiene interés de hacerla por medio del micrófono, comentarlo, y le damos la oportunidad. De lo contrario, pues sería que se lean por parte de los ayudantes. Entonces,
aquí necesitaría apoyo de por parte del staff, por favor. Te están dando muchos comentarios de aliento, muchas gracias, muchos comentarios de agradecimiento. Quedó, yo creo que los participantes, los asistentes quedaron muy satisfechos, al igual que yo. Entonces, vamos a dar, vamos a dar paso a la sección de preguntas, si te parece correcto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿están por allá? Muy buenas tardes. César. Muy bien. Luis Gerardo Valenzuela tiene un comentario y una pregunta. En la segunda mitad de Ciencia y Conducta Humana, Skinner 1977, Skinner desarrolla lo que interpretó como una sociología. Skinner presenta Conducta Verbal, 1957. Rives afirma que el lenguaje es parte de la definición de práctica social y, por tanto, es casi axiomático. No se presenta evidencia de que así lo sea, sino que se asume que así es. Por tanto, no hay evidencia que se pueda presentar para refutar la idea. Solo es posible plantear otra definición. Para otros conductistas, la conducta verbal es una práctica social, debido a que la fuente de estimulación o el reforzamiento es mediado por la conducta de otros miembros de la comunidad verbal. Skinner sugiere, aunque tampoco presenta evidencia de ello, que la conducta verbal y otras prácticas sociales son función de las mismas variables que afectan la conducta no verbal. Aquí surge la pregunta: ¿cuál es la postura del ponente frente a las prácticas sociales y su relación con el lenguaje? ¿Una postura radical o rivesiana? Es todo. Gracias, César, por leer la pregunta. En el planteamiento, pues lo que alcanzo a notar aquí, lo que dice Luis Gerardo, creo que es un Luis Gerardo que tengo el gusto de conocer, es un buen amigo. Lo que veo en el planteamiento es precisamente el contraste, ¿no?, entre un sistema categorial con respecto a otro, ¿no?, el del conductismo radical con respecto a la propuesta quizá de teoría de la conducta, ¿no?, o sea, la propuesta rivesiana. En ese sentido, la pregunta me dice que si para dónde me oriento yo, ¿no? Si, mira, de entrada no soy ciego, pero tampoco las conozco todas a profundidad, todas las críticas que el doctor o el profesor Rives ha hecho, ¿no? No solamente a la propuesta en conducta verbal, ¿no?, sino a otras muchísimas cosas que devienen del conductismo operante. Pero ¿hacia dónde me oriento yo? Por lo menos en esta presentación, la revisión que he hecho y desde dónde estoy hablando de análisis de comportamiento, de prácticas culturales, es desde la raigambre skinneriana, ¿sí? En ese sentido es ahí donde me estoy posicionando. No tengo que comentar algo al respecto de cuál de las dos posturas es mejor, porque nunca las he acabado de revisar, ¿no? Y creo que sí sería interesantísimo eso sí del planteamiento que ofrece ahí Luis Gerardo, en qué puntos podríamos detener el debate, ¿no? Porque creo que aquí, por la cuestión de la extensión del comentario, la pregunta, pues, o sea, como queda muy general, ¿sí? El planteamiento, y habría que ver específicamente dónde se enclavarían algunas críticas que sí nos podríamos detener a hacer algún intercambio al respecto. Y en ese sentido, Luis Gerardo, sabes que yo estoy bien puesto para eso, ¿no? Me encanta aprender precisamente de la discusión. Pero creo que con eso ya resuelvo a la pregunta. Muy bien. La doctora Sandra Flor Canales pregunta: ¿cuáles son las estrategias que se podrían utilizar para el estudio del comportamiento social de los sujetos, personas, en este periodo de pandemia? Okay, es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque desde que empezó la pandemia yo creo que todos hemos podido, o espero que haya sido así, ¿no? Hemos podido ver en redes sociales que algunos grupos de estudiantes, algunas organizaciones, asociaciones, digamos, de analistas comportamentales han estado produciendo, ¿no?, materiales
más bien de corte divulgativo, sobre cuáles procedimientos o técnicas operantes podrían de alguna manera ser auxiliares al cuidado de la salud de los individuos, ¿no? Y eso por un lado, ¿no? Es decir, hay tecnología aplicable pues a ese tipo de cuestión, pero también se ha documentado cómo, y de hecho así hay un artículo, no recuerdo los autores porque es todo un grupo de investigadores, pero es un artículo que lleva por título algo así como la naturaleza conductual de la pandemia, ¿sí? Y que es precisamente ver cómo desde el ámbito de las políticas públicas, es decir, de la forma en que los gobiernos empezaron, vamos a decirlo así, a programar una serie de arreglos en el sistema de salud pública, en los medios de comunicación, en su presencia, ¿no? En la interacción con la sociedad civil, pues plantearon una serie de cambios, un discurso, podrían decir algunos, para precisamente hablar o referirse a la pandemia, ¿no? Yo creo que aquí en México estamos muy familiarizados con cuál es el discurso, ¿no? Que se adoptó desde el Palacio de Gobierno, ¿no? Y que casi diariamente se repite, ¿no? Hacia dónde va este discurso. Pero precisamente en ese artículo lo que se ve es cuál ha sido la acción de las agencias controladoras, en este caso del gobierno, del Estado en particular, a la hora de afrontar la pandemia, pero también cómo vamos a decirlo así, las características de los sistemas de salud pública en tanto precisamente reproductores de prácticas culturales en el sentido del cuidado de la salud biológica, pues cómo esa fortaleza o debilidad de los sistemas de salud lleva a que ciertas cosas que se tratan de hacer no funcionen, ¿sí? Por ejemplo, digamos, contingencia social que se produjo en todo esto es, hay que procurar el distanciamiento físico, ojo, físico, no social, ¿sí? Porque el distanciamiento social sería otra cosa, es el distanciamiento físico, el distanciamiento entre las personas. Y entonces, ese distanciamiento, yo me preguntaría, por más que se insistió, por más que se habló de ello y se habla de ello, se ha dado realmente. O sea, ahí tendríamos que ver pues que no es nada más la cuestión de, digamos, como que el arreglo de contingencias que se hagan, ¿no? En el entorno social, sino si realmente quien está diseñando estos arreglos contingenciales sabe cómo se relacionan estas variables, ¿no? Si las conoce como tal. Y si conoce los procedimientos bajo los cuales se puede administrar, vamos a decirlo, de una forma más efectiva algún tipo de técnica, como podría ser esto o sea, solamente se ha aludido a que las personas escuchen, se informen y ahí pues vivimos una sociedad que promueve, pone al individuo en el centro, ¿no? O sea, ahí el individuo como lo entienda, como pueda, como crea, en su libre albedrío, que pues haga, ¿no? Y si no hace, pues es su culpa. Es una manera, me parece ahí muy interesante y cuestionable a la vez de cómo la ideología individualista está presente en los diversos, ¿cómo decirlo?, espectros ideológicos y políticos, ¿no? Tanto en las derechas, en los centros y en las izquierdas, parecería que el individualismo es lo que más se promueve, ¿no? No tanto el colectivismo pues, como tal. Entonces, en ese sentido, yo recomendaría revisar ese artículo porque seguramente encontrarías ideas más claras que lo que acabo de mencionar acá, pero sí la reflexión es esa, ¿no? Definitivamente pensar en la pandemia y en todos los episodios sociales, ¿no? Que se han dado dentro de la misma, por ejemplo, esto de trabajar hacia la distancia, esto de recibir educación a la distancia, esto de modificar los entornos en los que convivimos y aprendemos, pues sí ha traído consigo una ola, insisto, muy esperanzadora, pero que nos dice, hey, necesitamos los analistas de conducta empezar a salir a la calle a hacer este tipo de cosas porque si no, no podemos hacer precisamente, no podemos dar respuesta, ¿no? Hacer frente a todas estas situaciones. Y muchas veces eso sí es criticable, ¿no? Que muchas veces la reflexión es más bien como que tengo esta analogía con respecto a cómo funcionan las cosas en el laboratorio, entonces la voy a establecer con respecto a cómo funcionan las cosas en los entornos sociales y eso creo que conduciría primeramente a algo, a una analogía insostenible y por otro lado, pues a pensar que lo que pasa en el laboratorio es igualito a lo que pasa en el contexto natural, ¿no? Y sabemos que eso no es así, ¿sí? Entonces,
No sé si con eso respondo, pero es lo que tendría por mencionar. Muchas gracias. Otra de las preguntas nos hace Santiago. Principalmente y antes que nada, muy rico el contenido de la ponencia, se agradece tanta claridad. Además de que en mi país, como hay poco fomento sobre el conductismo, ciencias del comportamiento y demás, esto me viene genial. Ahora, en relación a las ciencias sociales y el abordaje conductista radical de sus fenómenos inherentes, ¿hay evidencia del funcionamiento eficaz de aplicaciones en políticas públicas de sistemas de refuerzo sobre una conducta social deseada? Sí, de hecho, en el monográfico que comenté ahorita de la revista latinoamericana de psicología, que coordinó precisamente el profesor Wilson López López, hay varios estudios que documentan, ¿no?, precisamente el trabajo desde metacontingencias, y uno de ellos es precisamente producto del trabajo de este autor y su grupo de investigación con respecto a una ley, es decir, una política, ¿sí?, desde el punto de vista de metacontingencias. Entonces, sí hay evidencia al respecto, que la evidencia nos lleve a pensar que ya todo está resuelto y ya nomás tenemos que ir ahí a ¿cómo se llama?, a tener mayor presencia, que creo que sí es importante tener mayor presencia de los científicos, los analistas de conducta, en lo que pues son los espacios donde se toman las grandes decisiones, ¿no?, en las cámaras de diputados, en las cámaras de senadores. Pero la realidad es que, seamos muy sinceros, cualquier tipo de ciencia y tecnología tiene problemas como lo tenemos nosotros para acercarnos a esos grupos, ¿no? A esos grupos que tienen intereses, que tienen ciertos compromisos y agendas políticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo pienso que más que pensar solamente en las intervenciones que está documentada su efectividad, la reflexión o la pregunta debería ser, bueno, ¿y esto qué tanto estuvo de alguna manera o ha estado permeando, ¿sí?, la construcción y el diseño de política pública? Porque se analizan políticas públicas a la luz de metacontingencias, ¿sí?, y los elementos que presentamos ahorita en el esquema de esa unidad de análisis. Pero eso se está traduciendo en cambios significativos en la manera de hacer política pública. Eso sería hacia donde hay que transitar. Hay esfuerzos, se está haciendo, en México los hay, en Colombia los hay, en Brasil los hay, pero son esfuerzos aún incipientes, ¿no?, aún jóvenes todavía. Entonces tenemos que trabajar en aras de la maduración, ¿no?, precisamente de estas intervenciones. Eso respondería. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Carlos. Dice, más que una pregunta, es una opinión con relación al reto enorme que tiene la psicología y otras disciplinas en temas sociales, ya que las sociedades modernas muchas veces están estructuradas desde lo político y lo económico, de tal manera que favorecen la presencia de diferentes patologías como la depresión y la anorexia, por dar unos ejemplos. Me gustaría saber su opinión al respecto. Gracias. Sí, estoy así con el comentario y estoy de acuerdo, ¿no? O sea, sí tiene algo de razón el pensar que eso que llamamos trastornos o padecimientos o problemas psicológicos no vienen del interior del individuo, ¿sí?, sino que se dan en un contexto en particular, ¿no?, o en ciertos episodios sociales, ¿no?, según la terminología que estuvimos usando acá en la presentación. Entonces, claro que el revisar las variables que componen el contexto, las variables que componen el episodio social, nos puede llevar a entender por qué suceden cada vez con mayor frecuencia, con mayor gravedad o severidad, este tipo de padecimientos, ¿no?, como tal. Ojo, cuando digo padecimiento, no estoy tratando de decir que las personas no sufren, ¿sí?, por depresión, por anorexia, por cualquier otro llamado problema de comportamiento o problema psicológico. Claro que sufren, y creo que el ser sensibles a ese sufrimiento implicaría en que, en ese sentido de metacontingencias, empezáramos a generar otra forma de productos agregados, ¿no? Porque los productos, fíjense, yo me dedico en parte a la consulta psicológica y créanme que a veces sí cuestiono demasiado mi práctica profesional en el sentido de trabajar desde el consultorio, ¿no?
La intervención psicosocial nos permite conjugar, vamos a decirlo así, el trabajo que se hace en un espacio de consultoría en particular, pero siempre con miras, ¿no? También al trabajo que se hace en el contexto cotidiano de los usuarios, de los consultantes, ¿no? Por eso me he ido deslindando quizás de nada más de las llamadas psicoterapias, aunque sean basadas en evidencia, que estén centradas en individuos, a pensar más bien en intervenciones centradas al contexto, ¿sí? Y a las condiciones en las que están esos individuos. Por ejemplo, en el caso de las intervenciones en problemas de conducta infantil, las intervenciones tradicionalmente son con el niño, ¿no? Y plastilina y dibujitos y cajitas de arena y cosas deleznables, ¿no? Pero la cuestión acá es que tiene que quedar claro que se tiene que trabajar con los padres, ¿sí? Se tiene que trabajar con el entorno familiar o con el entorno educativo, o con el vecindario. Entonces, a eso me refiero cuando hablo mucho de esto de análisis de conducta a la calle. No quiere decir que a la calle con lo que ya aprendimos en la investigación básica, no nada más con eso. Tenemos que pensar también en un puente de investigación traslacional que nos permita conducir las bondades del conocimiento derivado de la experimentación hacia las posibles aplicaciones, ¿no? Pero sí, definitivamente, esos problemas psicológicos vistos desde el individuo, a veces es un intento también de las agencias de control de que pues no observemos las otras variables, ¿no? Decía Bernard Goering, hay que ver las otras variables también, ¿no? No puede ser así como que, es que esta persona, la manera en la que funciona, su comportamiento, sus conductas encubiertas, verbal encubierta, eso es lo que nos va a decir por qué tiene problemas, aguas con eso, ¿no? Porque eso fue creado y moldeado, ¿sí? En un contexto social. El contexto social es muy difícil de cambiar. De hecho, yo no tengo idea de cómo cambia el contexto social, ¿sí? Pero, pues desde el análisis de la conducta y otras ciencias sociales, el encargo social, ahora sí, y científico que tenemos es ese, ¿no? Explicar cómo se producen esos cambios, ¿ok? Entonces no los puede explicar una disciplina nada más. Se va a explicar, o se puede llegar a explicar, a partir del concierto de las disciplinas, ¿sí? Gracias. Gracias. Tenemos otra pregunta de Paulo. Dice, en el 2019 entró en vigencia la primera parte de la norma 035 en México, que trata sobre riesgos psicosociales y promover entornos sociales favorables. Como consulta, ¿qué prácticas propone usted para aplicar en los lugares de trabajo? Esto con la finalidad de que no quede en letra muerta dicha norma. Bueno, fíjate que esa pregunta me la hicieron un día antes del encierro y del confinamiento en una clase. Recuerdo que me hicieron esa pregunta porque se expuso, ¿no? Estamos en una materia que toca asuntos de política pública y se expuso esta norma. Y pues un estudiante que le tocó precisamente analizarla, me decía, ¿qué tanta consistencia puede tener desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista, bueno, en ese caso, desde el punto de vista psicológico, ¿no? Porque no me dejan hablar casi de conductismo en el salón. Esa norma, ¿no? Como tal. Y la verdad es que en ese momento y en este momento me he dado cuenta que he sido muy desobligado y no la he revisado todavía a profundidad. Entonces a aquel estudiante no le pude responder y el día de hoy me apena, pero no tendría yo una respuesta como tal, porque no la he leído completa. O sea, ubico de qué trata la norma en general, la prevención de riesgos psicosociales dentro de organizaciones, ¿no? O grupos, pero en sí no la he explorado a fondo, entonces creo que no sería ni ético ni profesional que yo hiciera algún pronunciamiento al respecto, ¿no? Sé que está ahí, ya me lo han preguntado 2 veces y pues voy a dejar de flojearle y tratar de pues, tener una respuesta, porque es probable que me la vuelvan a hacer en otro momento, ¿no? Gracias. Por último, J. Castro dice, desde la perspectiva del análisis comportamental, ¿de qué modo se puede prevenir que las agencias controladoras hagan un mal uso de poder? Es una pregunta muy, muy, muy interesante, pero también muy amplia para poder contestarla, ¿no? Trataré de dar alguna directriz, pero no es la respuesta, ¿sí? Como tal, nada más así como que, mira, a lo mejor por acá podemos ver. Precisamente en el texto que mostraba ahorita del profesor Cajara, tenemos ahí
un capítulo dedicado precisamente a las reflexiones éticas, ¿sí?, que derivan de la manipulación de variables en contextos sociales. Es decir, queda claro que mientras vivamos en sociedad, van a existir agencias controladoras. Cuando digo yo o yo me pronuncio hacia agencias controladoras, no me pronuncio en un sentido de si son buenas o malas, benignas o malignas, ¿no? Me pronuncio en un sentido de las acciones y prácticas, ¿sí?, que se arreglan desde estas agencias controladoras, qué efecto tienen dentro de los intercambios sociales, ¿sí? Entonces, en ese sentido, volviendo al capítulo que mencionaba del texto del profesor Carrara, él pone ahí que pues la ética que nos debe conducir hacia una posible respuesta a esta pregunta es la ética del bienestar, ¿sí? La ética del bienestar colectivo, compartido, cooperativo, ese que apunta a la justicia social, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo lo que respondería es eso, definitivamente hacer delineamiento cultural, revisar políticas públicas, participar en la creación, generación y administración de políticas públicas entendidas, ¿no?, como aplicación de ciertas contingencias en episodios o entornos sociales, implicaría precisamente vamos a decirlo así, un bagaje y una formación que alude a los fundamentos filosóficos, ¿sí?, subyacentes, pues, a esas intervenciones que hacen las agencias controladoras. Entonces, por ejemplo, a veces podemos ver que hay un desfase entre la matriz filosófica de una política pública determinada y la aplicación de la misma. A veces se puede, y yo creo que eso lo hemos escuchado a todos, dicen por ahí mi mamá que a la gente le enamoras por la boca, ¿no?, dándole comida. Yo creo que también le enamoras diciéndole lo que quiere escuchar, ¿no? O sea, se puede de alguna manera como que empezar a reforzar, ¿no?, ciertas creencias, ciertas ideas. Y creo que en ese sentido a veces las agencias controladoras precisamente van por ese lado, ¿no?, de generar todo un episodio, todo un discurso en el que pues los individuos con los que estamos entrando en contacto es constantemente precisamente con formas de control aversivo, ¿no?, de comportamiento, donde lo que tenemos es, no quiero decir que pensar en episodios sociales sea pensar necesariamente en lo contrario, ¿no?, porque no es contrario, pero a veces piensa como que es contrario, en contingencias, perdón, en control apetitivo, sino que más bien sería un balance, ¿no?, entre las fuentes que promueven control aversivo y control apetitivo. Pero la realidad es que ahorita, miren ustedes alrededor, ¿sí?, cuáles son las contingencias dispuestas en nuestra sociedad y qué forma de control se está promoviendo, ¿no? Si tiende a ser control aversivo, en un punto el control aversivo en contextos sociales ha promovido cosas, a mi entender, como revoluciones sociales, como el primer sindicalismo, no el sindicalismo charro que tenemos ahorita en México, ¿sí? ¿Sí? Con eso de Champs y ese tipo de cosas. Entonces, pero en algún momento las agencias controladoras promueven tanto, ¿sí?, acciones que generan control aversivo de estímulos, que termina habiendo este fenómeno de contracontrol, ¿no?, como una manera, digamos, de romper, ¿sí?, esa dinámica. Pero a veces, y esto pasa muy seguido en las sociedades humanas, cuando un grupo de poder pierde el control, ese poder lo hereda el grupo insurgente, revolucionario, contestatario, y pues dicen por ahí que el poder seduce, ¿no?, a los individuos y después se pierde el sentido. Por eso hago alusión a que el sentido quizás puede ir desde esta ética del bienestar y la justicia social. Esa sería mi respuesta. Muy bien, pues tomo la palabra. Te agradezco una vez más, Eric. La ponencia y tus respuestas estuvieron muy enriquecedoras. Me quedo muy contento. Estoy seguro que los estudiantes y todos los asistentes están igual que yo, bastante satisfechos. Creo que no solo todo el conocimiento que nos compartes, sino también tu actitud es bastante sensata, honesta, ética en términos de la academia. Me quedo muy satisfecho.
de nuevo te agradezco por parte de toda la Facultad de Ciencias Humanas, por parte de mi cuerpo académico de Psicología y Educación, y también por parte del EXCOM. Antes de despedirnos, me gustaría aprovechar este espacio, antes de darte unas últimas palabras, Eric, para que no se me olvide, mencionarles que hubo problemas con la liga del formulario para enviarles las constancias, pero ya está listo. Es el formulario, la liga ya está en el chat. Entonces, por favor, antes de que cerremos, a los que se les haya olvidado, se les haya pasado por el problema, por favor, allá está el formulario, que respondan si les hace falta. Entonces, no sé si quieras comentar algo por último, Eric. Pues simplemente volver a agradecer muchísimo el espacio. Te agradezco tus palabras también. Como les decía ahorita, pues me relaja mucho el hecho de, digo, para mí es muy difícil exponer así, ¿no? frente a una cámara, y me relaja mucho el escuchar y leer que ha sido de su agrado. Espero que además de eso, pues también, como dije al principio y como expuse en el cierre de la presentación, pues trabajemos en ello, ¿no? La cosa no es así como dejarlo hasta acá y seguir promoviendo esa separación y distanciamiento que a mi entender viene mucho de este asunto que ha permeado la vida académica con estas ideas posmodernas y que pues, no está mal, pues, pero el asunto es lo que la gente hace con esas ideas, ¿no? Como tal. Entonces, pues llevarlo a un terreno en el que todas y todas estemos claros de ir y que pues yo pienso mucho, yo soy padre de familia, yo pienso mucho en si al final de mi vida les voy a pedir perdón o les voy a agradecer a mis hijos por el tipo de sociedad que les estoy dejando, ¿no? Entonces la idea es justificar mis acciones a partir de pues entregar un mundo más valioso, no solo para mis hijos, ¿no? Sino también para los de todos, los de todas. Entonces en ese sentido es lo que le da valor a veces a lo que hago. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Pues bueno, ya para cerrar, les comento, no pudimos leer todas las preguntas, pues fue bastante tiempo, fueron preguntas extensas. Entonces, allá se quedan los datos de Eric. Si, me imagino si tienen un interés genuino, pues yo estoy seguro que con gusto él les responde los correos. Y también les quiero recordar que hoy tenemos otra ponencia a las 4 de la tarde con el doctor Jacobo Herrera. Les invito a que asistan, a que lleguen temprano, por favor. Ese es otro tema que les iba a comentar. Se llenó el espacio de Zoom. Hoy voy a tratar de ver si podemos acceder a un poco más pues de número de participantes. Espero que así sea. Me da gusto porque eso habla de que están muy interesados y de que sí participaron, no solo se registraron. Y aprovecho también para agradecer, vimos que hay varias personas de otros países. Les agradecemos también el interés, el que estén intercambiando con nosotros, es muy enriquecedor. Y bueno, sin más por el momento, les agradezco a todos, tanto al ponente como a mi cuerpo académico y a los asistentes por llevar a cabo esta ponencia. Creo que quedó bastante bien. Espero que haya sido enriquecedor para todos. Pues bueno, nos despedimos entonces. Les agradezco a todos y si están interesados, nos vemos a las 4 de la tarde, hora del Pacífico. Nos vemos. Saludos. Que estén bien.